Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir con ustedes en este nuevo tema, en esta segunda parte de esta serie que hemos titulado A la Carta. Hoy quiero pedirte que estés muy concentrado o concentrada, que quites toda distracción en torno a ti, porque sé que el tema de hoy va a ser de mucha bendición para tu vida. Quizás estés pensando en cuáles van a ser esos propósitos para el nuevo año, cuáles van a ser esos planes que tienes, cuáles van a ser esas cosas que tú quieres pedirle al Señor que afirme en tu corazón. Pues bueno, el tema de hoy seguramente va a dejar grandes enseñanzas y una enseñanza que con toda seguridad va a ser uno de esos propósitos que vas a querer cumplir firmemente y que vas a colocarte como meta delante de Dios. Por eso te pido que me hagas dos favores. El primero es que coloques allí en la caja de comentarios desde dónde nos estás viendo y con cuántas personas estás conectado o conectada aquí en nuestra transmisión en vivo. Y lo segundo es que por favor no te vas a distraer, no vas a irte a otro lado, sino que concéntrate estos 20 minutos que vamos a estar aquí porque ya iniciamos. Esto es RIS Online. Estamos viviendo tiempos agitados, en donde vivimos en un mundo que avanza a pasos agigantados. La ciencia y la tecnología avanzan y avanzan constantemente, pero inversamente proporcional, también vemos que el mismo mundo se está destruyendo a causa del suicidio, la droga, la degradación tanto moral como sexual. Y vemos violaciones y vemos asesinatos atroces en las noticias y en la internet. Vemos personas constantemente angustiadas y ansiosas, preocupadas, en medio de una sociedad que cada día se ve más deteriorada, a pesar de que todos los avances científicos están avanzando cada día más. Y esto es irónico, porque deberíamos, a medida que avanzamos con la tecnología y avanzamos como sociedad, pues también deberíamos avanzar en este otro tipo de temas, pero como podemos ver y como la internet y las noticias nos muestran, vamos todo lo contrario. Entre más avanzamos de un lado, más decrecemos de otro. Y es lamentable, porque vemos que en esta América Latina, en donde tú y yo vivimos, probablemente el cristianismo ha avanzado también muchísimo, sobre todo en los últimos 40 años. Pero también vemos que igual que la tecnología y la violencia, también así de la misma forma, inversamente proporcional, a medida que crece el nivel de cristianos y la cantidad de cristianos, también decrece la cantidad de esos mismos cristianos que se alejan de su fe, porque viven momentos difíciles en donde su propia fe es probada y entonces se sienten mal y los lleva a alejarse de Dios. La palabra es muy clara y dice que todo cristiano va a vivir tiempos de dificultad. De hecho, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y la pregunta es, ¿tú eres de esos que hacen parte de ese grupo que hace crecer en números, el número de cristianos en el mundo? Pero también eres de ese grupo de cristianos que empiezan a menguar en su fe a causa de la fe suya que es probada, a causa de los problemas y las dificultades que cada vez nos llevan a desconfiar más en el Señor. Hay dos formas de enfrentar esos problemas y esas dificultades. La palabra le llama el fuego. Así le llama la palabra de Dios a las dificultades que nosotros enfrentamos. También la Biblia denotan que el fuego se usa para dos cosas puntualmente. El primero es para condenar. La palabra dice que Sodoma y Gomorra fue condenada con fuego, y ese fuego lo que hizo fue destruirla totalmente. El infierno también es una connotación de fuego, y lo único que hace es destruir. Pero el fuego, por otra parte, en la palabra también nos llama o nos enseña que tiene una connotación totalmente distinta, y es para probar, para mostrar la verdadera naturaleza de algo, así como el oro.
el oro debe ser probado por fuego, debe ser pasado por fuego para probar su pureza y quitar todas aquellas esquirlas de impureza que tenga por dentro. Si una barra de oro pudiese gritar mientras está siendo probada por fuego, quizás, y lo más probable, es que gritaría muy fuerte. Asimismo, nosotros también tenemos que pasar por estos momentos de dificultad, por estos momentos de prueba, para ser probados como el oro. La palabra nos dice que aquellos que pongamos nuestra fe en Jesús, que pongamos nuestra confianza en el Señor, entonces pasaremos por esas dificultades, pero saldremos en victoria. Independientemente de lo que suceda en nuestra vida o en esta sociedad, lo más sabio que una persona como tú o como yo puede hacer es tener una relación personal con el Señor y su palabra. Eso hace que constantemente también crezca nuestra fe en Él. Y así, cuando pasemos por momentos de dificultad, nuestra vida va a ser probada, pero saldremos como el oro. Y ese fuego no va a ser para condenación, sino todo lo contrario, va a ser para exaltación, para purificación. Quizás tú en este momento estás pasando por una dificultad, estás siendo puesto o puesta a prueba. Quizás algunos también se han dejado vencer al no ser personas radicales, constantes, tener una relación cercana con el Señor para que esa fe sea avivada y que esta prueba que estás pasando quizás no sea para destrucción, sino como todo lo contrario, para una exaltación y para una purificación de tu vida. El Señor muchas veces nos permite a nosotros pasar por momentos difíciles. Él permite que nosotros seamos probados. La Biblia nos dice que Él permite que seamos probados, pero no más de lo que nosotros podamos soportar. Quizás en este momento tú estás pasando por un momento de dificultad. Quizás desde donde nos estás viendo, quizás nos estás viendo en vivo a través de nuestra aplicación o nuestra página web, o también estás viendo este video ya en diferido a través de alguna de nuestras plataformas. Pero lo que sí es seguro es que si estás pasando por un momento de dificultad, el Señor promete que no va a colocar algo que tú no puedas soportar y también que Él va a estar contigo allí en medio de las dificultades. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo has reaccionado tú en medio de las pruebas? ¿Cuál es tu primera reacción cuando sientes la llama cerca, cuando sientes que estás siendo probada o probado? ¿Has claudicado? ¿Has renegado? ¿O por el contrario, tu fe se ha fortalecido? Hoy aprenderemos precisamente de esto. Hoy el tema se llama Sé radical. Hoy aprenderemos cómo ser radical a pesar de tener pruebas, a pesar de tener dificultades, a pesar de tener el fuego encima de nosotros, para que no sea para condenación, sino que sea para purificación y luego exaltación. Hoy vamos a aprender de una historia de la palabra de Dios. En el libro de Daniel hay una historia que se narra en el capítulo número 3, en donde el rey de aquella época en Babilonia, llamado Nabucodonosor, este hombre era uno de los hombres, el hombre más poderoso del mundo en su época. Y este hombre había tomado una necia decisión, y era levantar una estatua de oro, y a cierta hora todo el mundo, todas las personas del reino o que se sometían a ese reino, tenían que arrodillarse, tenían que doblar rodilla y adorar esa estatua. Habían 3 hombres en este reino que eran hombres que eran sirvientes del rey. Pero no solamente eso, eran hombres judíos que habían sido deportados en el exilio de Israel. Ellos adoraban a Dios, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra, al que tú y yo conocemos. Y ellos sabían que sería una gran ofensa en contra del Dios todopoderoso arrodillarse enfrente de una estatua creada por el hombre. Por eso, el rey Nabucodonosor manda a llamar a estos 3 hombres y, ya molesto, les hace una pregunta y les dice: ¿ustedes es verdad que no se están arrodillando ante la estatua que yo levanté? ¿Qué harías tú
si te piden que renuncies a tus principios? ¿Qué haces tú cuando tu fe es probada literalmente con fuego? ¿Qué haces tú cuando necesitas colocar tu confianza en Dios por delante de cualquier cosa, independientemente de cuál sea el resultado? Acompáñenme rápidamente para aprender de esta hermosa historia al libro del profeta Daniel. Capítulo 3, vamos a leer del 13 al 19 y luego saltaremos del 24 al 28. Y dice así: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que yo he mandado erguir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen, o con esta advertencia, ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados y de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego eran estos tres hombres. Estos tres hombres le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Escuchen bien lo que estos hombres le dijeron: el Dios al que servimos. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. De hecho, aquí la historia continúa y dice que aquellos soldados que fueron a echar a estos tres hombres al horno de fuego, solamente por haberse acercado al horno, ellos mismos fueron consumidos por las llamas. Pero, ¿qué sucedió con estos tres hombres a los cuales su fe fue puesta a prueba? Literalmente en el fuego. Bueno, la palabra dice que en el versículo 24 lo siguiente: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran tres hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Ellos le contestaron: así es, su majestad. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales, es decir, toda la crema innata, toda la alta alcurnia de Babilonia, fue y se arremolinaron, dice la Biblia, se apresuraron, se agolparon en torno a ellos y vieron con sus ojos que el fuego no les había hecho ni causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, desafiando la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Si hay una historia impactante y desafiante dentro de la Biblia con respecto a la fe siendo puesta a prueba, esta es una de ellas. Definitivamente estos 3 jóvenes fueron fieles al Señor, y aún teniendo posiciones de autoridad dentro del gobierno de Babilonia, optaron sencillamente por no dejar que la posición que tenían en ese momento nublara sus pensamientos y nublara sus decisiones. Ellos enfrentaron una situación quizás similar,
y estoy seguro que con toda seguridad mucho peor de la que tú estás enfrentando hoy, donde su fe fue probada y ellos demostraron con sus actos que definitivamente, a pesar de las consecuencias que podían venir sobre ellos, ellos seguirían creyendo y seguirían honrando al Señor Dios Todopoderoso, incluso si eso les costara su vida. Estos tres jóvenes realmente no se llamaban de esta forma como los había llamado el rey Nabucodonosor, puesto que cuando ellos fueron deportados de Israel, ellos les fueron cambiados sus nombres. Estos jóvenes eran príncipes en Israel, pero luego terminaron siendo esclavos en Babilonia. Y a raíz de su buena conducta y por gracia y misericordia de Dios, ellos también terminaron sirviendo en el palacio de Nabucodonosor, pero ellos realmente eran de otro pueblo que había sido conquistado por Babilonia. Lo curioso es que los nombres originales de estos hombres era el de Sadrach, era Ananías, que significa la gracia del Señor. Mesac tenía un nombre llamado Misael, que significa el Dios fuerte. Y el tercero, Abednego, se llamaba realmente Azarías, que significa ese nombre, el Señor es mi ayuda. Nabucodonosor les cambió a ellos sus nombres para poder estar dentro del palacio de este rey pagano, pero ese abordaje, esa entrada a ese palacio jamás cambió la esencia de ellos, jamás cambió el Dios en el que ellos creían. Ellos no quisieron tratar de agradar a las personas que ahora los rodeaban. Ellos no estaban poniendo su esperanza en tratar de conseguir un puesto, diciendo y haciendo lo que el nuevo rey estaba pidiendo que se hiciera. Para nada. Ellos lo que hicieron fue seguir honrando al Señor, aun si eso les iba a costar la vida. Lo curioso es que cuando ellos más radicales fueron y cuando más se apegaron a Dios y cuando más su fe fue probada, el Señor los sacó victoriosos. Y lo curioso es que cuando ellos salieron victoriosos de su prueba, el mismo rey los exaltó por encima de todos aquellos que sí estaban tratando y haciendo lo que el rey quería solamente para agradarle y conseguir algún favor de parte de él. Esto nos deja una grandiosa enseñanza, y es que debemos ser radicales en lo que creemos. En los momentos de prueba, en los momentos cuando somos pasados por fuego, sí o sí tenemos que sacar a relucir aquello que el Señor es, aquello que el Señor ha hecho con nosotros. No podemos tener una fe circunstancial, ni tampoco tenemos que tener un cristianismo que cuando estamos cerca de algunas personas que no lo son tanto, entonces no somos tan cristianos. Y cuando estamos en la iglesia, en medio de la celebración, ahí sí Cristo vive. No, Cristo vive en todos lados. Y definitivamente nosotros no podemos menguar en nuestra fe sencillamente por pensar en el qué dirán. Si bien es cierto, nosotros no llegamos a nuestros trabajos todo el tiempo cantando alabanzas y cánticos a todo pulmón, definitivamente van a haber momentos en que por cosas pequeñas nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nuestra diligencia en cuanto a lo que hacemos para Dios va a ser denotada. La palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas. Y por eso, como dice el apóstol Pablo, por motivos de conciencia tenemos que guardarnos de hacer ciertas cosas, no por la conciencia nuestra, sino por la conciencia de aquellos que nos están viendo. Entonces, si tú eres un hombre radical, una mujer radical, tú no tienes por qué ser permeada por lo que otros están haciendo en torno a ti. Si todo el mundo se estaba arrodillando enfrente de la estatua, Sadrach, Mesach y Abednego no sencillamente también siguieron la corriente. Como suelo decir, los únicos que siguen la corriente son los peces que están muertos. Tú y yo estamos vivos y tenemos que glorificar y honrar al Señor que nos está dando la vida, literalmente. Por eso, que quiero invitar a hacer algo. Pensar en esto. La fe que estos hombres tenían no era una fe circunstancial, era una fe viva y activa. Esta fe no quitó el problema, no apagó el horno, de hecho lo aumentó. Pero aun cuando el problema aumentó mucho más, la fe de ellos se encendió también mucho más. Ellos le dijeron al rey, no hace falta que nos des otra oportunidad, porque al Dios
al que le servimos, que esta palabra me encanta. ¿Por qué? Porque no estaba diciendo al Dios que visitamos los domingos en la mañana o los jueves en la noche que vemos en la transmisión en vivo. No, le servimos. Él puede. Nosotros sabemos que Él puede. Pero si por alguna razón no lo quiere hacer, aún así no vamos a doblar rodilla ante tu estatua. Quizás tú y yo nunca hemos estado en un horno de fuego, pero sí enfrentamos a diario situaciones muy difíciles que demandan que nosotros pongamos a prueba la fe que decimos tener en el Hijo de Dios, esa fe que decimos tener en Jesús. Por eso, una persona de fe no solamente es radical, sino que también sirve de ejemplo para otros, para que cuando vean su testimonio se desafíen y si están a punto de claudicar, decidan a través de lo que dice la palabra y de lo que tu fe les está mostrando, continuar confiando en el Señor. Satanás tiene un primer objetivo siempre, y ese primer objetivo no es otro sino hacer que tu fe claudique, ponerte a dudar. Esa es su primera tarea, sembrar una semilla de duda. ¿Será que el Señor sí te va a sacar victorioso de esa situación? ¿Será que Dios sí te va a sanar? ¿Será que Dios sí te va a proveer para esa deuda? ¿Será que Dios sí va a actuar con misericordia en medio de esta situación? Él no necesita hacer algo, no, Él solamente necesita ponerte a dudar. Porque en la medida que te ponga a dudar, entonces tu fe va a menguar y sencillamente la obra de Dios no se va a poder manifestar de la manera en que Él quiere manifestarse en tu vida. Lo que Dios espera de ti no es que le pidas más fe, sino que fortalezcas esa fe que ya tienes a través de tu comunión con Él y su palabra. Recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la medida en que tú y yo escuchamos la palabra y aplicamos la palabra, esa fe nuestra va a crecer y nuestra confianza en el Señor se va a afirmar cada día más. Por eso, esta es la máxima para este día. ¿Qué quiero que aprendamos a esta hora? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Tener fe no hace que los problemas desaparezcan, pero sí te hace fuerte para enfrentarlos y salir victorioso, salir vencedor. Tener fe no hace que los problemas desaparezcan, pero sí te hace fuerte para enfrentarlos y salir vencedor. El asunto en tu vida no son los problemas, porque definitivamente todos tenemos problemas. Lo que ha sucedido es que en lugar de enfrentarlos y de ser radical con tus principios y tus creencias, has decidido huir o doblegarte ante el problema, ante la estatua, ante el superior, ante cualquier cosa que te está diciendo o te está sugiriendo que dejes de creer. Muchas veces es Satanás, otras veces es una pareja, otras veces es tu jefe, otras veces es una situación o una circunstancia. Pero si eres de los que siempre termina doblegándose ante el problema, entonces tienes que fortalecer tu fe. Todo problema de la mano de Dios tiene solución. Todo problema tiene solución de la mano de Dios. Si dices que no la tiene, que no tiene una solución, entonces es porque no era un problema. O te ha faltado tener la fe suficiente para enfrentarlo y salir vencedor, o sencillamente tú has escogido una vida de mediocridad. La fe que Dios nos ha dado es más grande siempre que cualquier horno de fuego, que cualquier inconveniente, que cualquier enfermedad. La palabra siempre nos lo dice, y es que nosotros tenemos que ir al problema y enfrentarlo sabiendo que no somos nosotros humanamente los que lo estamos enfrentando, sino que Dios está con nosotros. Imagina una cosa. Todo lo que te ha sucedido a ti por haber dejado de creer en algún momento, por haber puesto tu confianza en una persona, por haber puesto tu confianza en alguien o en algo, y eso te terminó defraudando. Pero también te quiero invitar a algo, y es piensa en que cuando tú has puesto toda tu confianza en el Señor, ¿cuándo te ha defraudado? Hay problemas que son sencillos, que son pequeños, dificultades que son del día a día, y en esas pequeñas dificultades tenemos que entrenar nuestra fe.
entrenar nuestra creencia en que el Señor tiene todo bajo control. Hace poco estaba yo mismo pasando por una situación que era una situación del día a día, irrisoria. Estaba llegando tarde a un lugar y tenía un tiempo límite para hacer una tarea que me habían pedido. Pero todo se retrasaba, el tráfico estaba pesado, veía que la hora llegaba y yo le dije al Señor, Señor, yo arranqué el día de hoy con tu palabra, Señor. Yo oré, yo puse mi confianza en ti. Estoy absolutamente seguro que esto ya estaba dentro de tus planes. Quizás en los míos no, pero en los tuyos sí. Y yo sé que tú tienes el control. Si puedo entregar esto a tiempo, gracias, Señor. Pero si no lo puedo entregar, Señor, tú te vas a encargar, Dios amado. No le estoy dando vía libre a la irresponsabilidad. Dios sabe que en ese momento a mí se me salía de las manos porque yo no controlo el tráfico. Pero descansé en el Señor. Descansé en el Señor. ¿Sabe? Entregué a las 59. Un minuto antes de tener que entregar, entregué. Y después pensaba, el Señor es grande. El Señor es bello porque no lo grité en la oficina a todo pulmón, no. Yo lo guardaba para mí porque era una pequeña prueba sencilla en donde tenía que poner una vez más mi confianza en el Señor. ¿Cuál es esa situación que hoy te está robando la paz? ¿Cuál es esa situación en la que Dios quiere que tú hoy coloques toda tu confianza en Él? Y quizás no lo estás haciendo porque también tienes el 50% de tu confianza en Dios, pero el otro 50% de tu confianza en ese familiar, o en el banco, o en el médico, o en el negocio. Yo te invito a que coloques absolutamente toda tu confianza en el Señor y que le digas al Señor, Señor, tú puedes usar muchos medios para bendecirme, pero eres tú el Dios de todo. Tú eres el que controla todo y tú eres el Dios que me bendice, el Dios que me ve. 3 hombres normales tuvieron una fe radical. Esta fe apagó la llama de la duda, de la incredulidad, apagó la llama de aquellos que se burlaban. Y no solo eso, después de que salieron de la prueba, tuvieron una exaltación mucho mayor de lo que ellos se imaginaban. Quizás en medio de sus oraciones ellos le pedían al Señor que apagara la llama, que permitiera que ellos salieran desapercibidos por algún lugar, que nadie los viera. Pero resulta que la solución de Dios no era la solución que normalmente tú y yo tendríamos. Y quizás también estos 3 hombres. Dios los llevó al centro, en el fuego, en el horno, 7 veces más caliente. Pero de allí los sacó en victoria. Quizás el Señor hoy está permitiendo que en tu vida pasen situaciones extremadamente difíciles. Pero de allí, si tú pones tu confianza en Él y le dices a Él, Señor, puede que no me libres. Pero si no me libras, yo voy a continuar creyendo en ti. Yo seguiré sirviéndote. Yo seguiré honrándote. Yo seguiré creyéndote. Porque mi fe y tu fe no dependen de las circunstancias. Dependen de aquel que prometió. Y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Seguirás huyendo de los problemas o los enfrentarás con una fe radical? Con una fe que cree a pesar de lo que ve, con una fe que cree a pesar de las circunstancias, con una fe que sigue honrando a pesar de que todas las autoridades están diciendo deja de honrar. ¿Seguirás siendo una persona que huye como los cobardes en medio del problema o lo enfrenta de la mano del Dios Todopoderoso? Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Piensa en aquello que te ha querido doblegar y desde hoy sé radical con tu fe. Así todo será diferente. Piensa en aquello que te ha querido doblegar, en ese problema, en esa situación. No sé si es una pareja, no sé si es una situación emocional, espiritual, financiera, física, pero piensa en aquella cosa, en aquella situación y coloca toda tu fe en el Señor. Y dígale, Señor, yo no me voy a dejar doblegar por esto, no por orgullo, sino porque yo creo en ti. Porque yo creo que este horno de fuego no es para condenación, sino para que tú refines mi corazón y quites toda esa impureza que hay dentro de mí. ¿Qué tal si allí donde estás me acompañas en una oración? Padre,
En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad de recibir tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des, Señor bendito, la capacidad para honrarte con nuestra fe, Señor, cuando llegue el momento. Te pido, Señor, de forma especial por aquellos que en este momento están siendo probados en el horno de las dificultades, de los problemas, Señor. Te pido que seas tú fortaleciéndolos, Señor bendito, y que los refines, Señor, como se refina el oro puro, Padre amado. Padre, gracias desde ya te damos, Señor, por la victoria que solamente se consigue en ti, Señor Cristo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Dios, porque es a través de tu palabra, Señor amado, que nuestra fe crece y se fortalece. Gracias, Padre, te damos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.